Muchos ministerios cristianos alrededor del mundo se han unido para crear el curso de estudio internacional. Estas enseñanzas han sido diseñadas para ayudar a la iglesia en muchas naciones y a los creyentes para poder entender su fe y así llegar a ser siervos de Jesucristo. Este curso se titula Alabanza y Adoración. Esta es la lección número 2 y nuestro maestro será Lamar Bushman. Bienvenidos a esta sesión relacionado a la música y la alabanza. Vamos a estudiar qué papel tiene la música en el reino de Dios. Mi nombre es Lamar Bushman y yo he viajado por todo el mundo y he visto un gran renacimiento e interés en la música, en la alabanza. Los cristianos en el reino de Dios están ahora analizando cuál es el papel y tienen un nuevo interés en la música. ¿Cuál es el papel que tiene la música? ¿Qué lugar tiene la música en el servicio de Dios? Vamos nosotros a descubrir unos principios que operan dentro del reino de Dios y la iglesia con la música. Y vamos a descubrir los resultados que vienen sobrenaturales con el uso de la música y la alabanza. En un reino, como ustedes saben, el que es rey es el que reina. Y él puede poner decretos sobre qué tipo de música quiere. Y cuando él pone una comisión de la música, él también pone su poder sobre esa música. Y así de que Dios quiere revelar su poder a través de música cristiana, especialmente cuando es usada para adorar y alabar a Dios. El ministerio de la música es un ministerio que aparece dentro de las Escrituras. Busquemos en la Biblia, en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 16. Primera de Crónicas 15, 16. Asimismo, dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. David los mandó que utilizaran instrumentos musicales, instrumentos que tuvieran mucho volumen, con percusión, también de viento y también instrumentos de cuerda. Todos que hicieran sonidos que trajeran alegría hacia Dios. La Biblia nos dice que el reino de Dios es justicia, es alegría. Y entonces cuando hay ese gozo, cuando hay esa alegría, estamos dando una evidencia del reino de Dios. Y el gozo del Señor es nuestra fuerza. Así que el lugar donde se reúnen cristianos debe ser un lugar donde hay gozo. Y la música es parte de eso. Entonces Dios nos ha mandado que utilicemos música en su reino. Esto se nos dice en Segunda de Crónicas, capítulo 29. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 25. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Dios nos ha mandado que nosotros utilicemos instrumentos al alabarlo. Era una idea que Dios había tenido. Dios quiere que utilicemos esos instrumentos para adorarlo y alabarlo. Ahora quiero definir yo el ministerio de música. En primer lugar, es un ministerio de poder. Yo le llamo música de poder. El poder sobrenatural de Dios viene con su presencia en la música que tenemos en adoración a Él. Y Dios llena con su presencia esa adoración y esa alabanza. Ya hemos platicado acerca de Salmos 22, versículo 3. Habíamos nosotros dicho que Dios habita o se sienta sobre el trono de las alabanzas de su pueblo. O sea que Él permanece y habita siempre en esas alabanzas de su pueblo. Él se sienta ahí, dice la Biblia, o pasa tiempo ahí. Y Él está en esa postura de estar sentado como rey. Así que cuando el rey se sienta sobre su trono, Él está reinando en esa alabanza.
Él no está ahí acostado tomando una siesta. La Biblia nos dice de todos modos que no duerme. No está ahí en la puerta a punto de irse a la mejor deprisa. Cuando los hijos de Dios le cantan a su Dios, Él está sentado en su trono sin ninguna prisa, escuchándolos. Y Él es rey en ese lugar. Y cuando Dios reina, hay poder en ese lugar. Por eso sucede que muchas veces cuando los músicos tocan la música a Dios en alabanza, hay sanidades. Mucha gente recibe a Dios en sus vidas, son salvos. Hay gente que recibe el bautismo del Espíritu Santo, porque la presencia de Dios ha llegado cuando existe esa música de alabanza. Para que entienda usted mejor esto, entonces para entender este principio tenemos que entender si es que Dios baja a nosotros o si nosotros subimos a encontrarnos con Él. O sea, cuando nosotros estamos alabando a Dios, ¿sube nuestro espíritu a encontrarse con Él? ¿O es la presencia de Dios la que baja a reunirse con nosotros? Yo soy de Texas, y en Texas una vez se hizo un estudio. En una universidad recibieron una beca grande de dinero para estudiar la palabra hacer. Estaban ellos más bien no la palabra hacer, sino más bien hablando que si el amanecer, el rocío sube o si el rocío baja. Se dieron cuenta que no es ninguna de las dos cosas. El rocío no sube del suelo y el rocío tampoco baja del cielo. Ellos más bien encontraron que cuando todas las condiciones están exactamente como deben de estar, aunque todos los elementos del rocío están presentes, pero se manifiesta el rocío cuando todos los elementos están presentes y funcionando. Y eso me ayuda a mí a entender mejor también qué es lo que significa, cómo es que está la presencia de Dios en nuestras alabanzas. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está Dios entre nosotros. Pero muchas veces está, pero no es evidente que esté. Muchas veces no nos damos cuenta de que Él ahí está. No lo sentimos que está presente. Pero cuando las condiciones están perfectas, o sea que la alabanza, la adoración cambia el ambiente. Y de pronto Él se revela a nosotros, aunque todo el tiempo había estado presente. Eso nos ayuda a entender mejor la adoración y la alabanza, ¿no lo creen? Y ese principio acerca de que Dios habita entre nosotros. Dios quiere que los músicos de verdad adoren y alaben a Dios con su música. Y que no solo estén tocando música especial o música de testimonio. Quiere que invoquemos la presencia de Dios para que haya el poder de Dios en nuestra música. Ahora, cuando yo hablo de música, no le estoy hablando nada más a los músicos. Todos nosotros, los que hemos dado nuestras vidas a Dios, hemos sido llamados a ese ministerio. Cuando nosotros le dimos nuestras vidas a Cristo, entramos de inmediato en ese departamento de música de su reino. Porque el Espíritu Santo es musical y Él quiere cantar y tocar instrumentos a través de usted. No importa si usted ha tenido muchas lecciones de música, no importa si usted puede tocar un instrumento o no. El Espíritu Santo quiere tocar música y quiere cantar a través de usted. El ministerio de la música es un ministerio también profético. Dios quiere que los músicos en su reino sean profetas. Él quiere que los creyentes estén cantando proféticamente. Vamos a ver en Segunda de Reyes algo relacionado a esto. Vamos a ver en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos 14 y 15. Déjeme darle un poquito de historia con relación a este pasaje. Había 3 ejércitos que habían salido por 7 días camino dentro del desierto y se les acabó el agua. Y entonces estaba diciendo la gente, ¿que no hay algún profeta que nos pueda decir dónde hay agua? Y alguien dijo, sí, Josafat, él es profeta, él puede decirnos dónde hay agua. Entonces fueron a ver a Josafat para ver qué les decía él, que decía Dios.
Y entonces en el versículo 14, Eliseo dijo: vive ahora Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Entonces Josafat era un rey que estaba con los otros reyes que iban en camino. Eliseo era el profeta. Y Eliseo dijo unas palabras muy extrañas en el versículo 15. Mas ahora traedme un tañedor, un músico. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Cuando yo estoy leyendo la palabra de Dios, es como si estuviera viendo yo una película. Y es como si yo pudiera imaginarme lo que está pasando aquí. Esta gente estaba malnutrida y tenían mucha sed. Iban caminando por este lugar tan seco. Y entonces llegaron ahí con el profeta. Y les puedo ver los labios que los tienen partidos. Y es posible que hayan estado hasta recargándose en sus lanzas. Y estaban diciendo: agua, agua. Por favor, deme agua. Y Eliseo dijo: tráiganme un cantante. No quiero música. Quiero agua, por favor, no quiero música. Esto no es nada comprensible. Le están pidiendo a Eliseo que les dé una profecía, que les diga dónde hay agua, y Eliseo manda por música. ¿Qué es lo que sabe Eliseo que ellos no saben? Antes de que Eliseo profetizara, llamó al músico. Y vean lo que sucedió. Y dice ahí más adelante que cuando tocó el tañedor, bajó la mano de Dios sobre Eliseo. Bajó el poder de Dios sobre Eliseo. Y Eliseo profetizó. Y les habló acerca de lo que iba a pasar en el futuro. ¿Quién trajo la presencia de Dios sobre Eliseo? El músico, el tañedor, el guitarrista. Eliseo sabía que la música traería la voz profética de Dios. Cuando los músicos que son del reino de Dios empiezan a tocar, viene el poder de Dios. Cuando los cantantes, los músicos del reino de Dios tocan y alaban a Dios, Dios se mueve. ¿Y qué es lo que tocó este tañedor para que viniera Dios? Diría él: ahora voy a tocarles otra canción, ¿qué será? No lo creo. Yo pienso que este tañedor era un hombre que sabía adorar a Dios. Y este señor tomó su guitarra y la levantó la guitarra, le empezó a tocar y empezó a adorar y alabar a Dios. Cuando Eliseo llamó que viniera un músico, yo puedo ver a ese guitarrista corriendo, cogiendo su guitarra y poniéndose a tocar y alabar a Dios. Y vino la presencia de Dios y tocó Eliseo y él profetizó la palabra de Dios. Usted puede tener el mismo efecto sobre los profetas de su iglesia. También encontramos esto en Primera de Crónicas, capítulo 25. Le pasó lo mismo a David en sus días. Primera de Crónicas, capítulo 25. Versículo número 1. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Judatún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue: ellos deberían de profetizar con estos instrumentos. Y luego viene la lista de todas esas personas que deberían de profetizar. Ellos profetizaron con instrumentos de cuerda y también de percusión. Los habían separado dentro de la iglesia para que ellos fueran profetas. Lo puede usted leer eso desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Y Dios quiere hoy día también músicos con buena habilidad para que también sean profetas de Dios. Dios quiere que con nuestra música lo invoquemos, lo invitemos y para que Él pueda hablarnos. Los animo a que ustedes estudien este tema en más detalle. La otra función de la música dentro de la alabanza, que la música es un instrumento de guerra.
Cuando tocamos música de alabanza a Dios, podemos nosotros ganarle al enemigo. Ustedes recuerdan muy bien en Josué lo que pasó en Jericó. Cuando tocaron sus trompetas y la gente gritó, la Biblia dice que al oír el sonido de las trompetas, cuando la gente echó un grito muy fuerte, cayeron esas paredes que había, esos muros. Y así que los israelitas pudieron entrar y tomar esa ciudad. Noten ustedes que esto sucedió bajo el ministerio de música y unos grandes gritos del pueblo de Dios. Algunas veces tenemos que tocarle fuerte a los instrumentos, pegarles. Algunas veces tenemos que tocar esos tambores con fuerza. Tenemos que tomar también trompetas y gritar a Dios y ver cómo Él es el que destruye al enemigo en el nombre de Jesucristo. Ahora le estoy dando algo a ustedes muy práctico. No les estoy dando nada más buena teología. En uno de mis libros que se llama El corazón de la alabanza, les platiqué en ese libro acerca de una iglesia en la ciudad de Oakland, California. Era una iglesia que sentía que debería de ser algo para controlar el crimen y la violencia que había en su ciudad. Los músicos, los jóvenes de la iglesia, formaron equipos y pidieron permiso a la ciudad para cerrar calles y tener unas fiestas. Regalaron comida, regalaron ropa y celebraron con música las cosas de Dios. La policía de esta ciudad de Oakland estaba tan sorprendida de cómo había bajado todo el crimen y todas las ventas de drogas que le hablaron a la iglesia para pedirle que lo hicieran más. Noten ustedes que cuando empiezan ustedes a alabar y adorar a Dios, la presencia de Dios puede venir a ese lugar. Y aquellos que tienen un espíritu de homicidio y un espíritu de violencia, les afecta la presencia de Dios. Y entonces ya cambian de opinión y deciden no matar a alguien. Y todo sucede porque los cristianos están alabando a Dios. Y llega la presencia de nuestro Señor. Y entonces Dios tiene una influencia sobre ellos. Fue de tan éxito esto que hasta el mismo presidente municipal y la policía, el departamento de policía de su ciudad y hasta el presidente de Estados Unidos reconoció el cambio que había habido. Así que cuando la policía tiene un problema con la violencia, le hablan por teléfono a la iglesia. Disculpen, ¿estoy hablando con la iglesia? Si quisiéramos, por favor, que mandaran a esas personas que adoran a Dios, por favor. Estamos teniendo un poco de problemas con violencia aquí entre los vecinos. Los guerreros de verdad somos los cristianos. Tenemos que adorar, alabar a Dios y pedir que venga su presencia. Su presencia cambia las cosas, ¿verdad? Ahora, a lo mejor ustedes piensan que esto es totalmente fuera de locura. Veamos algo también del Nuevo Testamento. Pasen por favor a Hechos capítulo 16. Veamos a ver si esto sucedió también en la Biblia. Hechos 16, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Vean ustedes que hubo gente que se salvó después de que hubo alabanza y adoración a Dios. Recuerden ustedes que Pablo y Silas estaban encarcelados. Les habían pegado en la espalda muchas veces.
Estaba sangrando su espalda. Estaban ellos en una prisión toda oscura. Hacía frío, estaba húmedo. Y quién sabe qué tipo de comida les han de haber dado. Pero de todos modos, para ellos no era ninguna excusa para dejar de alabar a Dios. Hay algunos cristianos que no están dispuestos a alabar a Dios y no estamos tocando su himno favorito. O hace demasiado calor para estar alabando a Dios. Ya llevamos demasiado tiempo alabando a Dios, ya me duele la espalda. Pero estos hermanos no eran así. Ellos eran soldados de la cruz. Ellos sabían lo que era alabar a Dios, en buenos tiempos y en malos tiempos. Y yo me puedo imaginar ahí a Pablo y a Silas. Están ellos ahí encadenados a la pared y doliéndoles la espalda con sangre. Y Pablo voltea a Silas y le dice: oye, Silas, ¿no quieres cantar? Sí, ¿por qué no cantas tú tenor y yo canto la melodía, Pablo? ¿Qué te parece? Y me los imagino a ellos cantando: en Él nos movemos tras, tras, en Él vivimos tras, tras. Y tenemos todo nuestro ser en Él. Y en esa situación tan difícil, sus cuerpos llenos de dolor, en la noche más oscura, sintiendo tanto frío esa noche, ellos levantaron sus voces y empezaron a alabar a su Señor. Y vino la presencia de Dios. Y la Biblia dice que la tierra empezó a temblar. Y que todas las cadenas se les cayeron del cuerpo. Y fueron liberados. Pero ellos no salieron corriendo como harían muchas otras personas. Yo creo que ahí se quedaron y continuaron alabando a Dios. ¿Y cómo es que lo sé eso? Porque tuvo tiempo el carcelero de despertar, descubrir lo que había sucedido y sacar su espada o lanza, y estaba a punto de caer sobre ella. Pero Pablo le dijo: espera, aquí estamos todavía. Y entonces el carcelero entró caminando y se postró ante sus pies de ellos y dijo: señores, ¿qué debo yo de hacer para ser salvo? Y lo único que ellos habían hecho era invocar a Dios cantándole y alabándolo. Su presencia sí cambia las cosas. Así que usted alábelo en su hogar, alábelo en las calles, alábelo frente a esos ídolos que están ahí en su vecindario. Y usted verá lo que el poder de Dios puede lograr. Él todavía se mueve hoy en día. Las señales y las maravillas suceden cuando la presencia de Dios está ahí. Ahora, el ministerio de la música también es un ministerio que trae libertad. Pasemos a 1 de Samuel, capítulo 16, y veamos el versículo 23. Encontramos aquí, en este pasaje, es cuando le pidió Saúl a David que le tocara un instrumento. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 23. A Saúl lo estaba molestando un espíritu inmundo, así que le llamaron a David para que él viniera a tocarle música. ¿Y qué creen qué tipo de música habrá tocado David? Lo que siempre tocaba, ya sea allá en el desierto con las ovejitas. Era una alabanza y adoración a Dios. La única música que él ha conocido en toda su vida. En el versículo 23 dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. David tomaba lo que podríamos llamarle su guitarra y se ponía a tocar. Noten que aquí no dice que él cantaba, simplemente tocaba su instrumento. Y al estar él tocando en alabanza y adoración, yo creo que la presencia de Dios venía sobre Saúl. Y entonces recibía una sanidad Saúl y estaba librado de ese momento del demonio y sentía una gran frescura. Son los momentos de esa frescura que sentimos cuando viene la presencia de Dios. ¿Dónde hay músicos que puedan tocar sus instrumentos y que hagan correr a los demonios? Está en el reino de Dios. Son los cristianos que saben invocar la presencia de Dios en adoración y alabanza. Yo podría platicarles de muchas veces en que he estado en Centroamérica y en Sudamérica y empezamos nosotros a tocar nuestras guitarras, nuestros instrumentos y tocamos lo que en hebreo se llama tejila alabanza.
Es una alabanza espontánea a Dios y viene la presencia de Dios y se manifestaban demonios. No se manifestaban cuando estábamos predicando, sino más bien cuando estábamos alabando y adorando a Dios. Y trataban de interrumpir la reunión, pero nunca eran victoriosos. Siempre salían corriendo por el poder del nombre de Jesucristo y el poder de la presencia de Dios. Así que yo los animo a que ustedes sean valientes en su ministerio de música. No importa si usted es joven o viejo. No importa que usted sea muy musical o que no lo sea. Empiece usted a cantar y a invocar la presencia de Dios. Y usted verá lo que Dios puede hacer en esa situación tan oscura. No permita usted que la oscuridad, que las tinieblas tomen control de su vecindario. Póngase usted a cantar cánticos a Dios de alabanza y lo verá Dios trabajar. Echará fuera a los demonios, se volverán locos los demonios. Sí, eso hará. Ahora, el ministerio de la música es como un río del Espíritu Santo. Cuando nosotros empezamos a alabar y adorar a Dios, se mueve el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es un espíritu de música también. Él canta y toca instrumentos a través de su gente. La Biblia nos dice que debemos amonestarnos entre nosotros mismos con cánticos y cánticos espirituales. Eso acerca de cánticos espirituales significa que viene del Espíritu Santo. Me parece muy interesante si leemos acerca del primer músico del mundo. Su nombre era Jubal. Ustedes pueden leer acerca de él en Génesis capítulo 4 más adelante si gustan. Fue el primer músico en la historia y el que inventó instrumentos. Era nómada y originó todas las artes musicales, incluyendo los instrumentos y los cánticos. En su nombre encontramos algo muy importante, el nombre Jubal. Es importante para todos los músicos, porque su nombre significa fluir. Su nombre significa que trae algo. Los músicos deben de fluir, crean un ambiente en que se fluye y traen un espíritu especial al ambiente. Es posible que ustedes hayan visto en alguna ocasión a músicos no cristianos que traen un espíritu. Es un espíritu extraño, un espíritu de rebeldía, un espíritu violento posiblemente, o un espíritu sensual algunas veces. Es un principio que vemos en la música, porque Jubal fue el padre de todos los músicos seculares y religiosos. Pero los cristianos nos podemos nosotros traer otro espíritu. Es el espíritu de la presencia de Dios. Es el Espíritu Santo. Y cuando los músicos empiezan a adorar y alabar a Dios con su música, se mueve el Espíritu de Dios. Y empieza a ver señales y maravillas de Dios. Yo pienso que los músicos son los que abren las compuertas para que puedan entrar los ríos del Espíritu Santo. Y así es con cada uno de los músicos y todo creyente y todo líder. Ahora, el ministerio de la música también es un ministerio de la presencia de Dios. Cuando se toca música de alabanza y adoración, Dios se presenta y empieza a haber milagros sobrenaturales. Veamos algo de esto en Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 12. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos 12, 13 y 14. Y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Hermán, los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Quién atrajo esta presencia? Los músicos, los que tocaban la trompeta y los que cantaban.
Hoy día también los cristianos, cuando están tocando instrumentos y cantando, pueden invocar la presencia de Dios. El poder de la presencia de Dios viene a ese lugar y Él mora sobre los cánticos y las alabanzas de su pueblo. Así ni siquiera los líderes pueden levantarse, como dice aquí. Se caen. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está ahí. Y los músicos fueron aquellos que invocaron la presencia de Dios. Y hoy los cristianos pueden hacer eso también. Y por todos lados del mundo hay gente que está alabando y adorando a Dios, tocando sus instrumentos y exaltando a Dios. Y el poder de la presencia de Dios está llegando a ellos. Alabe usted, clame a Dios con su música. Glorifíquelo, alábelo. Y vea usted lo que Dios puede lograr. Encuéntrese usted con Él y experimente la presencia de Dios. El ministerio de música también es un ministerio en el cual se enseña la palabra de Dios. Debemos amonestarnos uno a otro, dice la Biblia, con música cristiana, con música del reino de Dios. Los músicos que son músicos del reino de Dios deben de estudiar bien la palabra de Dios. Y cuando están ellos ministrando su música, ella debe estar llena de la palabra de Dios. Debe estar llena de los principios de Dios y de las verdades de nuestro Señor. Y como último, el ministerio de la música es un ministerio de evangelismo. La música en el reino de Dios puede atraer a aquellos que están perdidos, así como Pablo y Silas. Y cuando ese carcelero aceptó a Cristo, dice la Biblia que toda su familia también aceptó a Dios. Y la iglesia filipense empezó cuando ellos estaban alabando y adorando a Dios. Ponga usted a pensar por un momento en lo que Dios puede hacer en su situación. Lleve usted sus alabanzas a la calle y enséñele a todo mundo cómo alaba usted a Dios. Lleve usted sus alabanzas a los hospitales, a aquellos que están enfermos. Vaya usted a las prisiones con sus alabanzas a Dios. Lleve usted su alabanza a aquellos que están en lugares recónditos. Y vea usted cómo se mueve Dios con todo su poder. Vea usted cómo el Rey pone su poder en la música de su reino. Y Dios se moverá con señales y con maravillas. Quisiera orar por usted ahora. Y no importa si usted es músico o no, reciba esta oración. Porque si usted es cristiano, ya es parte del departamento de música del reino. Jesucristo, yo oro ahora por mis hermanos y mis hermanas. Te pido, Señor, que tú los inspires para que ellos te dan cánticos de alabanza para que ellos te busquen, Señor, y encuentren la música que tú quieres que ellos toquen. Ayuda a los músicos a que toquen más que simplemente lo que ellos han estado practicando. Ayúdalos a ellos a que canten cánticos que vienen del Espíritu de Dios. Que ellos puedan experimentar ese ministerio de libertad. Que ellos experimenten ese flujo profético del Espíritu Santo. Que ellos puedan experimentar ese río de Dios y el poder de Dios. Y todas esas señales y todas esas maravillas que vienen, que son resultado de esa música que es para el Rey. Porque servimos nosotros en ese reino. Pon tu poder sobre esos cánticos, lo pido en el nombre de Cristo. Amén.